Mis padres le dijeron a mi hermano que podía quedarse con mi casa y que yo podía vivir en un tráiler en el patio porque soy soltero y él está casado y tiene hijos. Esta es una historia del usuario Camper Nomad. Es algo larga y después de esta hay una actualización también. A la historia. Soy un hombre soltero en mis treintas. Tengo un hermano que tiene 29 y ya tiene 4 hijos. Tuvo su primero a los 22, y el segundo al año siguiente, el tercero 2 años después de eso y el cuarto es el más reciente que nació hace 4 meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien para nada porque siempre me fastidia actuando superior. Y luego se convierte en un drama de victimización extrema si de alguna forma le respondo. Puede llorar en un instante y poner un show muy convincente para que la recibir empatía de cualquiera. Mis padres y mi hermano la adoran, aunque saben perfectamente cómo es, pero no les interesa. Es bonita, no lo pienso negar, pero es tan insoportable que nunca podría sentirme atraído. Se rehúsa a conseguir trabajo aunque tiene un título universitario y mi madre les ayuda con toda voluntad con los niños todo el día. Sus finanzas dependen por completo de mi hermano. Esto también significa que no les alcanza para vivir en otra parte más que la casa de mis padres. La privacidad es un problema con todos viviendo bajo el mismo techo en una casa de 3 habitaciones construida en los 60. Cuando éramos niños era obvio que mi hermano era el favorito. Hay 3 años de diferencia pero él desarrolló un complejo de superioridad porque me castigaban muy mal si respondía a sus provocaciones de alguna manera entonces. Era obvio que le importaba más a mis padres porque siempre le daban la mayoría de todo lo mejor a menos que la gente les reclamara. Lo que pasaba muy a menudo por otros miembros de la familia, razón por la que empacaron y nos mudamos a 240 kilómetros lejos de ellos, por lo que solo nos veían en festividades porque era un viaje de 3 horas. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en muchas ocasiones, coqueteaba descaradamente con mi primera novia al punto que ella me dejó por eso y se burlaba de cualquier desgracia que me pasara. Mis padres me decían que me aguantara si me molestaba. Solo me trataban similar porque querían guardar apariencias. Tengo que admitir que era chistoso que tuvieran que tratarme igual que mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otra gente presente. Tenemos parientes que son muy entrometidos y amaban esparcir chismes y drama. Por eso mis padres tenían que hacer lo mejor para esconder lo que pasaba y me amenazaron con quitarme mis cosas si no mantenía mi boca cerrada. Si acaso, mis padres celebraron más cuando cumplí 17 y me fui porque ya no tenían que proveer para mí. Ni siquiera había terminado la secundaria cuando me mudé, pero ir de sofá en sofá de mis amigos era mejor que vivir con ellos. Mantuve poco contacto luego que me fui, ni siquiera fueron a mi graduación pero no me importó. De ahí en adelante solo vería a mi familia y mi hermano en festividades como el resto de la familia. El principio de la pandemia no fue fácil para mí. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de mi condominio porque mi roomie perdió su trabajo también y ya ninguno de nosotros podía costear el lugar solo con la asistencia del gobierno. Era un condo de 2 habitaciones que me encantaba. Como se acababa el contacto mi roomie se fue antes para mudarse con parientes y tuve que vender casi todas mis cosas porque iba a vivir en la calle si no me reducía al extremo. No debía haber rentado un lugar tan caro, pero me gustaba la buena vida. Hasta que esa vida no fue buena conmigo. Me di cuenta que debía haber vivido en otra parte mucho más barata y tener ahorro. Pero tenía un plan. Tengo una camioneta por el simple hecho de que siempre me han gustado. Encontré un camper en buen estado a $1000 y lo puse en mi camioneta para vivir ahí por un tiempo. Se suponía que era temporal pero viví ahí mucho más tiempo del que pensaba. Originalmente pensaba vivir en el camper en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia aún siguen viviendo también. Pero cuando le pregunté a mis padres si podía quedarme un tiempo me dijeron que su casa estaba llena y no me querían ahí. Además, no es que nos lleváramos bien la última década. Me dijeron que solo aceptarían dejarme parquear el camper ahí si les pagaba lo que básicamente cuesta un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo por parquear el camper. No tenía trabajo y estaba tratando de guardar tanto dinero como fuera posible, de la ayuda del gobierno por desempleo, hasta que consiguiera empleo. Mis padres dijeron que mi camper era un estorbo antiestético y me dijeron que me largara ya que no nos pusimos de acuerdo. Mi cuñada pensó que era lo más gracioso que tuviera que vivir en un camper y mi hermano se le unió señalándome y burlándose mientras me llamaban un vagabundo sin oficio. Terminé parqueando mi camioneta camper en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche porque no tenía a dónde ir. Tenía mucho miedo de que alguien tratara de meterse. Está de más decir que esa noche no dormí bien. No había otro lugar al que pudiera ir porque mis parientes vivían todos muy, muy lejos. Todos mis amigos tenían apartamentos y realmente estaba muy apegado al área, así que no quería irme ya. Además, había redireccionado mi correo al apartamento de un amigo porque era la única manera que podía seguir recibiéndolo. Encontrar un lugar estable para parquear fue muy difícil. Estuve buscando un trabajo similar al que tenía. Tomó meses de vivir como nómada. En ese tiempo tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos a drogadictos, a gente que me exigía irme porque mi camper era un estorbo feo. En cierto punto una persona me dijo que me fuera bajo la autoridad de una JOA, Asociación de Propietarios de Vivienda. Ni siquiera estaba parqueado cerca de casas pero cuando le pregunté que cuál APV se puso beligerante y me amenazó. Moví mi camper de todos modos,
para evitar problemas. Para obtener una fuente estable de energía aprendí a usar una extensión larga donde pudiera para recargar las baterías del camper. Esto significa que a hurtadillas lo conectaba a enchufes de edificios mientras estaba parqueado en la calle. Sé que eso es despreciable, pero tenía que mantener cargadas las baterías para que mi refri no se descargara. Tenía un cargador solar para mi teléfono, pero nada parecido a un generador. Pero esos son ruidosos y necesitan combustible de todos modos. Hice lo que tenía que hacer. Tras meses de vivir así, finalmente logré conseguir trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para conseguir un empleo que no tuviera que ver con ventas. Trabajé en ventas cuando estaba en la universidad y me prometí que nunca más, aunque estuve cerca de romper esa promesa. Aún recibía asistencia gubernamental, pero no quería estar desempleado cuando se acabara. Además, no tenía más que hacer que leer o usar el celular. Me entretuve llevando notas de dónde podía parquearme o qué baños públicos podía usar. Cuando por fin conseguí trabajo, prácticamente vivía en el lote trasero del edificio cerca de una bodega en los parqueos para empleados que nadie usaba porque estaban tan lejos que el área estaba casi abandonada. A mi jefe le gustaba este arreglo porque tomaba voluntariamente cualquier turno que pudiera conseguir, siempre y cuando consiguiera dormir suficiente. Incluso me dejó despegar el camper de la camioneta y acomodarlo en un espacio para poder conducir sin él. No sé si eso era legal, pero nadie nos molestó al respecto. En todo el tiempo que estuve ahí no tuve que lidiar con intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los echaron. Estaba pendiente todo el tiempo para cuando me necesitaran en el trabajo y estaba en turno prácticamente toda la semana. Mi jefe me dejó conectar el camper al edificio para energía y agua y pagué un poco de renta trabajando gratis los domingos cuando nadie estaba en la oficina aparte del conserje y el guardia. Aparte de eso me bañaba en casa de un amigo o en un gimnasio local porque el camper no tenía baño, solo un inodoro portátil, y no quería llenarlo porque es asqueroso limpiarlo. Usé otros baños tanto como pude. Tenía una llave para la bodega y podía usar el baño a cualquier hora ahí. Los guardias me conocían por nombre y uno de ellos se convirtió en un amigo muy cercano. El camper era fácil de calentar en el invierno con un calentador eléctrico. Aunque los veranos no eran divertidos porque no tenía aire acondicionado y usé uno portátil para aguantar. Gané mucho en horas extras, y aprendí muchas cosas de otros empleados. Eventualmente a mitad de este año me ascendieron a un mejor puesto como supervisor, y empecé a ganar mejor que mi trabajo anterior. Es entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que tuve al perder mi condominio me hizo darme cuenta que necesitaba algo más estable a largo plazo, y busqué algo cercano a mi trabajo. Solo a 3 kilómetros de distancia encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una propiedad pequeña. Me las arreglé para conseguirla por $10,000 menos. Usé casi todos mis ahorros para un primer pago y me aprobaron para un crédito de vivienda. Finalmente no tenía que vivir en un camper. Había suficiente espacio para parquearlo atrás de la casa en el patio. Lo dejé ahí como mi pequeña habitación en caso que quisiera usarlo de nuevo. Cuando ya estaba sentado en la casa, fui lo suficientemente tonto para presumir en Facebook. Mi familia vio la publicación y ahí es donde empezó el escándalo.